Super excited Pero estoy emocionado because today we actually get to finalize this series porque el día de hoy ya finalizamos la serie of original design. del diseño How original. many of you guys have been blessed through this series? ¿Han sido bendecidos a través de la palabra? Yeah, if you have not caught up, it's on YouTube. All of them are YouTube. Si no las has escuchado, todos están en YouTube. We even made a nice little playlist. You don't got to go look for it. They're just all there in order. Están todas en orden, no tienes que We've buscarlas. talked about the new essence, Ya hemos hablado de la nueva esencia, God the creator. Dios el creador. Another week we talked about the design and order of God. Enseñamos del diseño y el orden de Dios. We talked about the garden. Hablamos del jardín, We talked about free will and permissible will. de tu libre albedrío y la voluntad permisible de Dios. We talked about Adam and Eve and the cultivating the culture mandate. Hablamos de Adán y Eva y del mandato cultural. And we also talked last week, Pastor Chris took us to Sunday school with the angel of light. Y Pastor Chris nos llevó a escuela dominical, nos enseñó el del ángel de la luz. I told him, that's tough, bro. You talked about Satan on a Y Sunday. dije, wow, qué difícil hablar de Satanás en un domingo. He was telling me the night before, he's like, bro, I do not know how I'm going to do this. Y una noche antes me decía, hey, no sé cómo le voy a And hacer. I said, if anybody can talk about Satan on Sunday, is Pastor Chris. Pero Pastor Chris, si alguien lo puede hacer, va a ser tú. And then this week, we are finalizing Y esta semana estamos ya por terminar with the theme of the fall of man. con la caída del hombre. See, I think that this is a perfect transition Yo creo que esta es una transición perfecta. into us being able to get some insight, El poder mirar una vista más profunda, pretty much on why we are all screwed up. el por qué todos estamos desordenados. Oh, you thought you were good? Oh, ¿pensabas que estabas bien? I ain't screwed up. I'm good. Ay, yo no estoy, yo estoy bien, pues. No, sí. no, no. This today Pero el día de hoy is going to be a close look va a ser una mirada profundamente into the origin al origen of our beginning de nuestros principios with sin, con el pecado, hence the fall of man. que es la caída del hombre. I don't know if you guys have ever asked yourself this question. No sé si tú te has preguntado esto. Today, I want to be able to ask this question that maybe some of us have asked ourselves before. Y yo quiero hacer esta pregunta que tal vez alguno de nosotros también la hemos hecho. Maybe you've asked yourself this question. Tal vez tú te la has preguntado. What has this world come to? ¿A qué ha llegado este mundo? Have you ever asked yourself that ¿Te question? has preguntado esa pregunta? What has this world come ¿A to? qué ha llegado este mundo? What is going on? ¿Qué está pasando? They're charging 50 cents for extra barbecue sauce at McDonald's. Están cobrando extra por los paquetitos I de did the barbecue same joke sauce. at 9, but it's the delivery. It's the delivery. But they're charging 50 cents for extra. Anda cobrando barbecue. 50 centavos por cada paquetito de barbecue. I'm just kidding. I'm talking about when we ask ourselves this question, Bueno, jugando. Esa pregunta cuando nos lo hacemos. when you probably have watched the news Cuando has mirado tal vez las noticias. and you have seen over and over just bad news after bad news. Y son cosas malas tras malas. I mean, when you actually look into what's happening with human trafficking, Cuando andas mirando lo que están pasando con el tráfico de los humanos. with physical abuse, not just outside of our country, it's happening in our country. Abuso físico y esas cosas pasan en nuestro país. I mean, diabolical things like racism. Cosas diabólicas como el racismo. I mean, like there are so many things that going on in the world. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo. We're left with this one question of how in the world did we get here? Nos quedamos con esa pregunta, ¿cómo hemos llegado como humanidad hasta este punto? Or maybe you've asked yourself this question. O tal vez te has preguntado esto, What have I came down to? ¿a qué ha llegado mi vida? How did I get so deep into this? ¿Cómo llegué tan profundamente a este punto de mi How vida? did I end up here? ¿Cómo llegué a este lugar? Whether you've asked the first one or the second one or both, Ya si te has preguntado la primera pregunta, la segunda, todas. we've all reached moments where we've came to the end of ourselves Todos hemos llegado a momentos donde llegamos al fin de nuestro camino and realized that it is no good. y darnos cuenta, no está bueno el lugar donde me And we encuentro. realize that as much as we try to do good, Y intentamos hacer lo bueno it almost seems like as if evil just comes and overtakes y it. como que si viene la maldad y no nos deja. It almost looks like that even in the world. Y así también se mira en el mundo. Like, isn't it crazy the thought to think that we cannot end like world hunger? Qué pensamiento el saber que no podemos terminar o acabar con la hambre del mundo, With the abundance of resources that some people have. con tanta abundancia que ciertas personas tienen. And yet we're still in 2023 dealing with
hunger in the world. Y el 2023 estamos tratando con aún hambres en el mundo. What is this world going to? ¿A qué ha llegado este mundo? And I have another question. Y hay otra pregunta que tengo. When did all of this start? ¿Cuándo comenzó todo esto? This is where we're going to pick up on this story Y aquí es donde vamos a comenzar con esta historia to illustrate the beginning of the fall of man. para ilustrarte el principio de la caída del hombre. Today is going to be more of an expository teaching. Hoy va a ser una enseñanza de una manera expositoriamente. I don't know if you've ever experienced one of these teachings before, No sé si tú has aprendido de esta manera, but it is a way in which we can be able to grab the root word of this teaching, which is to expose Scripture, vamos a poder exponer la escritura to be able to grab all of its y context, poder mirar todo su contexto en to completo apply it into a relevant way in our lives today, y aplicarla en una manera revelante en nuestra vida para el día de hoy, while trying to look at the in-betweens of what God is actually truly trying to say. mientras que intentamos a mirarlo entre en medio de lo que Dios nos quiere decir. We're going to do a verse by verse today. Hoy vamos a hacer un versículo por We're versículo. going to read a verse, Vamos a leer un and versículo we're going to go into the operating y table. vamos a ir a la mesa de operación. If you've never approached the Bible this way, Si tú nunca has leído la Biblia de esta forma, I encourage you to do so, te animo que la hagas, because the Word of God porque la palabra de Dios is up for us to be able to just dissect it, está listo para que nosotros podamos ir profundamente so that we can reap the full benefits of the power of His Word. y poder tener los beneficios completos del poder de la palabra de Dios. Are you guys ready for that? ¿Están listos para esto? How many of you guys went to Sunday school? ¿Quiénes de ustedes crecieron yendo a escuela dominical? Raise your hands. Levanten las Loud manos and proud. los Come que on, iban a let's- escuela dominical. Sunday school alumni. Look at Cada domingo iban a su escuela you. dominical. All right, those who didn't raise your hand, don't feel bad. They're the worst. Ustedes que no levantaron su mano no se preocupen porque esos fueron peores. Sunday school was something that we were a part of as children, Escuela dominical era parte de nuestra niñez, that we already knew, like after worship, que sabíamos que después de la alabanza we just got ourselves up and went to the class that we knew where to go to. nos levantábamos y nos íbamos a nuestra clase de que cada domingo íbamos. We knew our teacher. Ya conocíamos nuestra maestra And in that children's class, y en esa clase de niños we learned about the Word of God. aprendimos de la palabra de Dios. We are doing Sunday school teaching today, Y es lo mismo que estamos haciendo hoy. the same way that the kids are doing upstairs as well. La manera que los niños están haciendo allá arriba también. It's not just a babysitting service for Aquí you. no solo vienen a cuidar a tus hijos So you can get a couple of hours break. para que tengas un receso de unas cuantas horas. We're actually teaching our kids A ellos se les está enseñando how to también understand the Word of God. el cómo poder entender la palabra de Dios. Because we can't be selfish and say that it's just for us. No podemos ser egoístas y decir solo es para nosotros. It's also for our children. También es para nuestros niños. And so today I want to go into a classroom setting. Hoy quiero entrar a un escenario como de clase. Pastor Chris inspired me last week Pastor Chris me inspiró la semana to pasada be able to go and dissect this verse el poder ir más profundamente a los versículos so that we can understand the context in which God is talking to us y today. poder entender el contexto que Dios nos está hablando el día de hoy. If you have your Bibles, I'm going to ask you to go into Genesis chapter 3. Y vamos a comenzar en Génesis capítulo 3. We're going to read verses 1 through 9. El versículo 1 hasta el 9 vamos a leer. If you brought your physical Bible, you get a gold star today. Si tienes tu Biblia física, hoy recibes tu Man, you got- estrellita de oro. You're the first one in the gates of heaven. Eres el primero en las puertas del cielo. Those of you who have a Bible that glows, it's okay, you're good. You're Y si second. tienen su Biblia que brilla en un teléfono, un iPad, está bien. But if you don't have either one, this is why we have a big Y old si no screen. tienen ninguno en el otro, pues aquí está la pantalla So you can go ahead and follow us. para que nos puedan seguir. I want you to look at every single sentence. Quiero que mires a cada oración aquí I want you to look at every single word. y cada palabra también. And we're going to get into being able to remove Y vamos a poder remover maybe some of the things that we don't see it when we just read on. tal vez unas cosas que no alcanzamos ver cuando nomás la estamos leyendo rápido. You guys ready for this journey? ¿Listos para esta jornada? I'm telling you, I'm excited Estoy emocionado because I discovered something new porque he podido descubrir algo nuevo while I was reading this fall. mientras que yo leía And esto. so I want to be able to share that today. Así que hoy te lo quiero compartir a ti. Verse 1. En el versículo 1. Verse 1 reads, says, Now the serpent was more crafty La serpiente era más astuta. than any of the wild animals the Lord had made. Todos los animales del campo que el Señor había hecho. Let me
a second. So he said to the woman, Así que le preguntó a la mujer, did God really say, con que Dios les dijo you must not eat from any tree in the garden? que no comieran de ningún árbol en el jardín. Now the woman said to the serpent, Y la mujer le dijo a la serpiente, we may eat from the fruit of the trees in the garden. podemos comer del fruto de todos los árboles, But God did say, pero Dios sí dijo, you must not eat from the fruit of the tree that's in the middle of the garden. no comas del árbol que está en medio del jardín. Not only should we not eat it, we should not even touch it, También dijo que ni lo tocáramos or you will surely die. o van a morir. You will surely not die, the serpent said. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. porque Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y era atractivo a la vista and also desirable for gaining wisdom, y era deseable para adquirir sabiduría, she took some and ate it. ella tomó y lo comió She also gave some to her husband, y luego le dio a su esposo, who was with her, and he also ate it. que estaba con ella y él también lo comió. Then at that moment, both of their eyes were opened, Y en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos and they realized that they were naked. y tomaron conciencia de su desnudez. So they scattered some things, made themselves some undies, Y por eso agarraron ciertas cosas y se cubrieron. and they made some coverings for Se themselves. cubrieron para entre hojas con ellos mismos. Then the man and his wife heard the sound of the Lord El hombre y la mujer escucharon el oír del Señor as he was walking in the garden in the cool part of the day. mientras que él recorría el jardín en un día fresco. And they hid from the Lord Y se escondieron del Señor among the trees in the garden. entre los árboles en el jardín. But the Lord called them, El Señor les llamó and he asked, y preguntó, where are you? ¿dónde estás? Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Te damos gracias, Señor, for your word this morning. por tu palabra en esta mañana. Bless it Bendícela and speak to us. y háblanos, Señor. Amen. Amén. Shortest prayer ever. La oración más corta. I grew up in Sunday school Yo crecí en la escuela where dominical that prayer was at least 45 donde minutes. esa oración hubiera sido unos 45 minutos. So consider yourself lucky. Así que considérate dichoso. Verse 1. En el versículo 1 There are some things that I want to be able to grab from this hay text. cosas que te quiero enseñar de este texto. First of all, Primeramente, there's a snake talking. había una serpiente hablando. I need you to understand that's the first red flag. Eso era la primera bandera roja. If your dog started talking to you, Si tu perro comienza a hablar contigo, I don't know if I'd lose it. Yo- God knows why he wouldn't do that to me. Dios sabe por qué Él no me hiciera eso a mí. I'll faint Porque me desmayo in disbelief. sin poder creer lo que está pasando. But the serpent was the most crafty of all the animals that God had made. Pero la serpiente era la más astuta que Dios había hecho. So the enemy decided to use its craftiness, Así que el enemigo quiso usar eso de él. inhabit its body, Y entró a su cuerpo, use its vocal organs usa sus to órganos speak to this woman. para hablarle a la mujer. That's crazy. Qué loco, ¿verdad? I think we read that and sometimes we leave out the craziness of this scripture. Yo creo que estamos tan acostumbrados a leerlo sin darnos cuenta qué tan loco es este escenario. To what extent ¿A qué extento Satan is willing to go Satanás está dispuesto a hacer to deceive man. para engañar al hombre? To what extent the enemy is ¿Hasta qué punto el enemigo to go hace to watch man fall. para mirar la caída del hombre? So not only is this crazy, So, no solo esto es loco, but he approaches the woman. pero también se acerca a la mujer. I'm giving you an insight of what we think at when we're reading scripture. Te voy a dar una vista a lo que tenemos que pensar cuando leemos la escritura. Because my next question is, Porque mi pregunta why did he es, approach the woman and not the man? ¿por qué se acercó a la mujer y no al hombre? God made Adam first. Porque Dios hizo a Adán primero, He made Adam as headship steward over creation. lo hizo como cabeza para ser un buen administrador sobre la creación. My initial thought is I would go after the head. Mi pensamiento inicial debe ser, voy a ir hacia la cabeza. If I get Adam, then I can destroy. Porque si agarro a Adán, puedo destruir.
creation. la creación. Then I got this thought Y después me puse a pensar of seeing just how sneaky de this snake is. mirar qué tan astuto es esta culebra. He didn't go with Eve because she was the weaker sex. Pay Él attention to no this. fue con Eva porque era la más débil, pon atención. Most of the macho men in here would say, yeah, he better have gone to Eve because if he would have came to me, we would have squared up. Muchos de los machos tal vez dicen, sí, tenía que ir con Eva porque yo me lo hubiera agarrado. I'm going to shut that train real quick Pero los voy a poner en un alto muy because rápido. the man ended up falling even worse than the Porque woman él did. cayó más peor que la mujer. So if you're thinking like, yeah, he knew who to go to. Si tú dices, sí, él sabía que tenía que ir con la mujer, The enemy had a tactic. pero él tenía una forma, un plan. His tactic was to go against the design order of God. Y esta táctica de él es ir contra el diseño original de Dios. Because if he could get the woman to fall, Porque si puede hacer que la mujer caiga, guess what the woman did? ¿qué es lo que hizo la mujer? She gave it to her husband. Se lo dio a su esposo también. And here went Adam like, yeah, no questions asked. Let Y me ahí get some. está Adán sin preguntando nada. This displays Esto nos that demuestra the enemy was coming after the headship of the creation that God had made. que el enemigo venía contra la cabeza que Dios había to hecho. get man to submit under the leadership and authority of the woman. Para que el hombre viniera a la sujeción y liderazgo de una mujer. This might be tough for some of you women who are empowered, like, I don't need a man. Tal vez es difícil para algunas de ustedes feministas que piensan que no necesitan un hombre. But this is the biggest misconception that we get. Pero esto es algo falso que nosotros hemos aprendido. That we think Que pensamos by this false perception con esta percepción falsa that men are supposed to rule over women que el hombre debe de gobernar sobre la mujer. in the way that we've seen it be misused in the past. En la manera que lo hemos mirado ser mal usado o abusado en el pasado. It's almost looked like as an abusive position. Es como una posición abusiva, lo miran ciertas personas. But there is a responsibility that God gave over Adam. Pero hay una responsabilidad que Dios le dio a Adán. So if Satan can get Eve Si Satanás pudo agarrar a Eva to get Adam to follow, para que Adán siguiera, he destroyed the creative order. destruyó la orden I creativa. need you to look in between the lines. Yo quiero que mires entre las Because líneas, Satan is subtle. porque Satanás es muy Most sutil. of us don't even know when he just crept in and made a home in your heart. Muchos ni se dan cuenta que entró sutilmente, hizo un hogar en tu corazón. Most of us don't know the subtleties and how far he is to go into deception. Muchos no conocemos a lo extento que está dispuesto a hacer para llevarte a la decepción. He's been doing this a long time. Él ya tiene haciendo esto por mucho tiempo, He's been doing this since the beginning of time. desde el principio de la humanidad. So not only does he approach the woman, not the man, No solo se acerca a la mujer y no al hombre, here he goes starting to do something even more subtle lo lleva a otro nivel siendo sutil by saying, y le dice, did God really say? Dios en realidad dijo, Did God really say? ¿a poco dijo Dios? How many times has the enemy come into our lives ¿Cuántas veces el enemigo viene en nuestras vidas through a subtlety of a question? a través de una pregunta sutil? Did God really say? ¿En realidad Dios dijo? Did God really promise that he'd save my family? ¿Dios prometió que iba a salvar a mi familia? I mean, I've been struggling for 12 years with this addiction. Tengo luchando por 12 años con esta adicción, Did God really say he can pero do it? ¿en realidad Dios dijo que me puede hacer libre? The enemy, he's subtle Es sutil el enemigo with asking questions con el preguntar cosas to plant a seed, para plantar una semilla of doubt, una semilla de duda, to plant a seed against believing and having a reliability in God's word. te planta semillas para que no puedas confiar en la palabra de Dios. So here's how men fall. Y así es como cae el hombre. We fall Hemos caído when we allow the enemy, cuando permitimos que el enemigo, dressed up with good intentions, vestido con buenas to intenciones, plant seeds of doubt in us. que plante semillas para que dudemos. Yeah, he can come in with some good intentions. Y puede venir con buenas I'm intenciones. going to explain this to you. Te lo quiero explicar.
In Matthew chapter 16, En Mateo 16 there is a story in which Jesus is telling his disciples about the end of his time here on earth. hay una historia que Jesús habla con sus discípulos, mi tiempo aquí en la tierra viene a su final He's talking to them and saying like, hey, I'm going to have to go through y this. voy a tener que atravesar estas cosas. And Peter, Y Pedro, with all good intention, con buenas he intenciones, pulled Jesus to the side. agarra a Jesús, lo pone al lado And the Bible says that he rebukes him y la Biblia dice que lo reprende. by telling them like, Lord, this will never happen to you. Señor, esto jamás te va a pasar. They will never kill you. Ellos jamás te van a matar a ti. We will protect you. Porque nosotros te vamos a proteger. And Jesus tells them, Y Jesús le dice, get behind me, Satan. ponte atrás de mí, Satanás. Could you imagine how offended Peter was? Imagínate qué tan ofendido estaba Pedro en el I mean, momento. Peter was probably trying to say like, yo, man, I'm trying to help Y you. yo creo que él dijo, hey, solo te quiero ayudar. I'm trying to save you. Yo te quiero salvar. And you calling me Y Satan? me llamas Satanás. But Jesus then goes on to explain. Y sigue Jesús a explicar. See, you're thinking and you're looking at the things of the flesh. Tú estás mirando las cosas de la carne. But my Father has greater plans. Pero mi padre tiene un propósito mayor. Peter's intentions were good. La intención de Pedro eran buenas. What he was trying to tell Jesus was a good. Lo que Pedro quería decirle a Jesús era algo bueno. But the enemy would have used it to stop Jesus to going to the cross. Pero el enemigo usa eso para que Jesús no llegara a la cruz. So that we would not have the opportunity of being able to be saved. Para que no today. tuviéramos la oportunidad de ser salvos. So sometimes the enemy comes dressed up Así que a veces el enemigo viene vestido as good intentions. como buenas intenciones. Sometimes it'll come through friends telling you, hey man, I see you a little burnt out. You should stop going to church that Por much." ejemplo, tienes amigos que dicen, sabes que te miro muy cansado, deberías de parar de ir a la iglesia tanto. Because people don't tell you take a break from your job because Por- that's money. Porque la gente no te dice, As toma resource. un descanso de tu trabajo, no, porque es dinero, ¿verdad? People don't tell you to step away from your hobby, your business that you got on the side because that's resource. O that's no, money. o no te dicen, toma un descanso de tus hobbies o de un negocio que tienes al lado, But sometimes they'll plant a seed of doubt of saying, hey man, you go to church too much. pero te ponen una semilla diciéndote, tú vas a la iglesia demasiado. You look like you're getting burned out. You should kind of put it to the side. O te miras que estás ya muy fatigado, mejor para de servir. Maybe it's good intentions, O tal vez son buenas intenciones, but they don't know pero lo que ellos no the saben, covenant that you have made with the Lord. el pacto que tú has hecho con Dios. We got to be careful Nosotros debemos de tener mucho cuidado to fall into this deception that we can diagnose people's journey. en caer en la decepción que pensamos que podemos diagnosticar la jornada de otra persona. Because it could be possible that we may be used by Satan Porque puede ser posible que Satanás nos use a nosotros to stop somebody else's journey. para parar la jornada de alguien más. See, now when I look at somebody, Ahora cuando yo miro a alguien, I keep my mouth shut. me quedo mejor calladito. I'm there and I tell them, I'll pray for you. Yo estoy allí, mejor oro por ti And I feel you. y te siento. Hey man, have you prayed to God? ¿Has orado al Señor? But I do not dare Pero no me atrevo stepping into somebody else's journey a entrar a la jornada de alguien just because it más doesn't look like my journey solo porque no se mira como to tu tell them to jornada, do something a decirles que hagan algo that God didn't call me to say. que to them. Dios no me dijo a decirlo. That God didn't spoke to me and tell me about the commitment He's requiring of them to do. Dios no me habló a mí hablando del requisito que Dios ha pedido de ellos, Because sometimes porque a veces my good intentions mis buenas intenciones could make somebody stumble. puede ser alguien caer en su jornada. You got to receive that with the Spirit. Tienes que recibir eso con el Espíritu, Because the enemy porque el enemigo will use things in your life va a usar cosas en tu vida to do anything para hacer cualquier cosa to stop you from your full potential in God. y pararte para que cumplas tu potencial y lo que Dios te ha llamado a hacer. He's crafty. Él es engañoso. That's what the word says. Es lo que dice la palabra, es astuto. So not only No solo, did he say, did God really say? en realidad Dios ha dicho eso. He says, you must not eat of any tree in the Dijo, garden. no debes comer de
cualquier árbol. Satan wasn't confused. Satanás no estaba confundido. He wasn't trying to get some clarity. Hey, Eve, I'm just trying to clarify what God Él no said. to you. quería claridad. Quiero claridad en lo que Dios te habló. You can't debate, you can't argue with him. No puedes argumentar con él. The Bible calls him the father of lies. La Biblia le llama el padre de toda mentira. The only thing that comes out of the enemy is lies or truths tainted with lies. Lo único que sale de la boca del diablo son mentiras o verdad le añaden mentiras. So he wasn't trying to get clarity. Así que él no necesitaba claridad. He was planting a seed. Él estaba sembrando semillas. And it's crazy enough to think Y qué loco es el pensar that in this phrase that he said, que en esta frase que dijo, he was also trying to plant another seed. también estaba intentando plantar otra semilla. And that seed Y en esa semilla was for her to question era para que ella llegara a cuestionar the generosity of God. la generosidad de Dios. In Genesis, in the chapter before, En Génesis, en el capítulo anterior, it shows us what God actually said. nos demuestra lo que Dios dijo. Eve left out something important. Eva no dijo algo que es muy importante. She left out the word Ella dejó la palabra that God said, que Dios dijo, which is in Genesis 2:16, que es en Génesis 2:16. where he says, of every tree in the garden you may eat Él dijo, freely. de todo árbol en el jardín pueden comer libremente. The enemy said, you can't eat from any of these trees, Y el enemigo dijo, no puedes comer de ningún árbol de aquí, because he will always make what is forbidden desirable. porque él siempre va a hacer que lo prohibido sea deseable. He will always make it look like it's better than what you have Y siempre right te now. va a querer mirar que es mejor de lo que ya He tienes. will let you be deceived to think that the grass is greener on the other side. Te va a engañar para que tú pienses que el zacate está más verde del otro lado. And those of you who are like me, who have gotten to Zacate. the other side, Ustedes, como yo, que hemos llegado ahí al otro lado, it ain't that green. no es tan verde. It's a little empty. Es un poco vacío. Because the enemy can promise Porque el enemigo puede prometer only empty promises. solo promesas vacías. Satan's attempt was to get Eve to question God. Así que Satanás quiso que Eva cuestionara lo que Dios había mandado. Not only to question God, No solo a cuestionar a but Dios, to question the reliability of the word of her husband. pero aún puedes confiar en la palabra de tu esposo. If we look into the story, Si miramos a la historia, we realize that Eve was not there when God gave the commandment miramos que Eva no estaba ahí cuando Dios dio el mandato, to not eat from the tree of good and evil, que no comieran del árbol de lo bueno y de lo malo, which leaves us to believe que nos lleva a creer that Adam was responsible to teach her. que Adán era el responsable de enseñarle a su esposa. That Adam, being at the headship, Adán, siendo la cabeza, had the responsibility él tenía la responsabilidad to not just pass over information, de no solo pasar información, but to be able to guide his home, pero de poder guiar su hogar, but to be able to walk with his wife, el poder caminar con su to esposa say, the Lord has commanded me y this, decir, el Señor me ha mandado esto and so therefore our household needs to abide. y nuestro hogar va a cumplir con el mandato. So then Eve is left out Así que Eva la dejaron a un lado. something important Ella dejó algo muy importante. for, catch this, Mira esto, not knowing the word of God. que ella no conocía la palabra de Dios. You want to also know when man falls? ¿Sabes también cuándo cae el hombre? When you don't know the word of God. Cuando tú no conoces la palabra de Dios. When you don't read your word. Cuando tú no lees tu When you palabra. don't take the time to study the word. Cuando no tomas el tiempo de estudiar la palabra de I'm Dios. actually afraid that our generation is more interested in Instagram reels Estoy preocupado que nuestra generación está más preocupado en lo que miran en las redes than sociales to actually go into the scripture que en realidad entrar a la escritura and see what God has to say for himself. y mirar lo que Dios tiene que decir por él mismo. Eve left out something here Eva dejó algo importante. because she had a disconnection with the word of God. Ella tenía una desconexión con la palabra de And Dios. Satan identified Y it. Satanás lo identificó. When you don't understand or read the word of God, Cuando tú no entiendes ni lees la palabra de Dios, you won't know what to do with sin when it comes into front of your face. no vas a saber qué hacer cuando el pecado esté en tu cara. You won't know what to do when temptation comes knocking on your door. No vas a saber qué hacer cuando la tentación está tocando en
tu puerta. Let me give you a New Testament example. Te voy a dar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Jesus went into the wilderness. Jesús fue al desierto. He fasted, Él ayunó and the enemy came and he tempted him. y vino el enemigo y lo tentó. What did Jesus use? ¿Qué es lo que Jesús usó? He used the word of God. Usó la palabra de Dios. He said that he used the word of God Y usó la palabra de Dios on multiple attempts of the enemy trying to get him to fall, las veces que el enemigo intentó hacerlo caer. and the enemy had to flee, Y el enemigo tuvo que huir and the enemy diminished. y se desapareció. When we don't know the word of God, Cuando no conocemos la palabra de Dios, we are subject to fall into temptation estamos sujetos a caer a tentación because we are no longer protected. porque ya no estamos protegidos. I don't know if you sometimes may feel like you're strong enough to take it on your own strength, A veces tú te sientes fuerte, yo puedo yo solo, but we are no match for sin. pero con el pecado no podemos. Unless we are battling this fight with Christ. Así estamos batallando y estamos en esta lucha con Jesucristo, Devil's been doing this for way too long. porque el diablo tiene haciendo esto por mucho tiempo ya. So he has become an expert. Así que él es un experto, The Bible calls him crafty porque la Biblia le llama astuto. into being able to come into our El lives poder él entrar a nuestras vidas and blind us from the truth of y God, encegarlos de la verdad de Dios to isolate us, para poder aislarnos. to ultimately do what the Bible says, Ultimadamente hacer lo que la Biblia dice. because he came to kill and Él destroy vino a matar y a destruir everything that God has made. todo lo que Dios ha hecho. So in these verses, Así que en estos versículos, verses 1 and 2, el 1 y el 2, we see that the woman starts having a conversation with the serpent. miramos que la mujer comienza a tener una conversación con la serpiente. The verse 2 says, the woman said to the serpent, La mujer le dijo a la serpiente, error number 1, el error número 1, you start debating with Satan. comienzas tú a tener un debate con Satanás. You start entertaining the voice of the enemy. Entretienes la voz del enemigo. We are no match. Nosotros no podemos, We are not even supposed to ni debemos try to convince the devil intentar a convencer el to diablo, bring him clarity into our ni situation. darle claridad en nuestra situación. Here's another way that man falls. Otra manera que la humanidad cae, We fall caemos when we let sin linger around too long cuando permitimos que pecado nos rodee por mucho tiempo, in areas it does not belong. en áreas donde no necesita estar. Many of the times we allow sin and temptation Nosotros permitimos pecado y tentación to linger around que esté a nuestro alrededor in areas en áreas that they weren't meant to be in. que no tienen que estar. You know that phone list of people that you should not be calling late at night? Tu lista de personas que no debe estar llamando The muy people en la that you're noche, hanging around thinking like, no, I'm gonna be the light in the darkness. o el grupo de personas con que te quieres juntar y dices, no, yo voy a hacer la luz en la oscuridad. There will come a time, Va a venir un tiempo, because the word says porque la palabra dice that bad company corrupts good que la character. mala compañía corrompe buen carácter. So who are we ¿Quién somos nosotros To think. a pensar that if we let sin linger around us, que si nosotros estamos bien con el pecado estar a nuestro alrededor, that it won't creep in an area in our life? que no va a entrar en una área de nuestra vida? When we allow sin to be around us too Cuando much, nosotros permitimos estar alrededor de pecado por mucho tiempo, we are subject to fall into sin. va a ser punto donde nosotros también caímos. First mistake of this woman Primer error de la mujer, was to entertain the serpent's conversation. entretener esa conversación que tuvo con la serpiente. What are we entertaining in our life? ¿Qué estamos entreteniendo That nosotros? is not from God. Que no es de parte de Dios, That is destroying que nos está destruyendo our ability to reach a God-given potential. nuestra habilidad de alcanzar toda una potencial que Dios nos ha dado. What are we still holding on to that hurts to let go ¿Cuáles son esas cosas que aún retenemos y nos lastima soltar? because it almost kind of seems pleasing? Porque nos agrada. And if it feels good, then Y si- why would God want to take it away from me? Si esto se siente bien, ¿por qué Dios me lo quiere quitar? Why would God want me to not have fun? ¿Por qué Dios no quiere que yo me divierta? It's another subtle way Es otra manera that sutil the enemy creeps up que entra el enemigo. by convincing us Él nos convence that God is not generous, que Dios, Él no es generoso, that God is withholding que something from Dios us. está reteniendo algo de This is nosotros. why the serpent says, you can't eat any of the trees. Por eso la serpiente dijo, ¿no puedes comer de ningún árbol? He knew
Él sabía muy But he bien, understood that that would plant a seed pero él sabía también que eso iba a plantar una semilla for Eve to think he's not that generous. para que Eva pensara, bueno, no es tan There's generoso, still one that I cannot eat from. porque hay un árbol que aún no puedo comer. Come on, God despises sin. Dios odia el pecado. He can't coexist with sin. El pecado y Dios no pueden coexistir. They can't be buddies. No pueden ser amigos. God does not experience sin the way that we do. Dios no experimenta o pasa por pecado como nosotros. In Genesis 2:16 we see that God's generosity comes out Miramos que la generosidad de Dios sale and Satan comes against it y viene Satanás contra eso to make Eve think para que Eva piense that he may not be that generous. que tal vez él no es tan generoso. Verse 3. En el versículo 3. But God did say, Pero Dios sí dijo, this is Eve talking, aquí está Eva hablando. you must not eat from the fruit that's in the middle of the garden. No debes de comer del árbol que está en medio del jardín. And she added, she said, you must not even touch it Y ella le añadió, ni lo deben de tocar, or you will die. porque van a morir. This goes hand in hand with not knowing the word of God. Esto va mano a mano con el no conocer la palabra de Dios. Because if we go back to chapter 2, Porque si regresamos al capítulo 2, we realize that God never said you can't touch it. Dios nunca dijo que no lo toquen. So then Adam was left to have to instruct his wife. Así que Adán era el que tenía que instruir a su esposa. And here we see that Adam probably added too much Chick-fil-A sauce. Y on it. miramos aquí que Adán le echó tal vez mucha salsa a los tacos. I know you like your Chick-fil-A sauce. Yo sé que te gusta tu salsa. Some of you probably got it in your pocket, in your purse Ahí lo tienen tal vez en su bolsa for some other meals. para sus otras comidas. But he added too much. Él le añadió de más. Because God never said you can't touch Porque it. Dios nunca dijo no pueden tocar. And this was the birth of legalism. Y aquí nació el legalismo. Maybe you've heard this word before. Tal vez tú ya has escuchado esta palabra. Legalism has been, it's just been around the church for so many years. El legalismo ha estado en la iglesia por muchos años. What legalism means Lo que quiere decir legalismo is when man adds on to God's word, cuando el hombre le añade a la palabra de Dios. maybe with some good intention, Tal vez con buenas intenciones, in hopes that people will avoid temptation. a que la gente no caiga en tentación. As you adding too much to it. Pero le estás añadiendo That you demasiado. doing extra work in the church because then the Lord will look at me favorable. O tal vez él quiere obrar mucho en la iglesia porque el Señor me va a encontrar favorable. The birth of legalism started in Genesis El nacimiento del legalismo comenzó aquí en Génesis, when Eve started adding to the word of God. cuando Eva comenzó a añadirle a la palabra de Dios. And this was the open door for the enemy. Y aquí estaba la puerta abierta to para el come and say enemigo. that she don't know jack. Ella no sabe nada, She don't know what she's talking about. no sabe de lo que está hablando. This is my perfect opportunity. Esta es mi perfecta oportunidad. Look at verse 4. Mira en el versículo I'm 4. telling you, I'm going to take everything I can out from these verses Voy a tomar todo lo que pueda en estos versículos. because I need you to see the subtleties Porque yo quiero que tú mires qué tan astuto fue el diablo. in which why men fall. Y por qué el hombre cae. Not just thousands of years ago, No miles de años, but we continue to fall the same ways. sino que miramos las maneras sutiles del enemigo y caemos. With the same lies, Mismas mentiras, being in the same cycles. mismos ciclos. Because guess what? Porque ¿sabes qué? The devil is crafty. El diablo es astuto He does his homework. y es mañoso, hace su tarea. He knows his word. Él conoce la He's palabra. been around. Él ya ha estado por mucho tiempo. He's seen people come and go. Él mira cómo la gente entra y sale. And we come up out of the blue Y nosotros salemos de repente, thinking that we're strong enough to do it on our own. pensamos, yo puedo solito. How do we think that we do it on our own? ¿Cómo pensamos que lo podemos hacer solos? That grind, hustle mentality. Esa mentalidad que yo voy a trabajar. That mentality of like, I'm going to go get mine. Esa mentira de que te dice, yo puedo solito. The mentality of like, ain't nobody, I got me. Esa mentalidad que yo cuido de mí. I don't need nobody. No necesito a nadie. That mentality Esa mentalidad is Satan's biggest deception to humanity. es la decepción más grande del Satanás a la The humanidad. Bible says, Jesus said, La Biblia dice que Jesús dijo, ain't nobody good. nadie es bueno. Only good thing is the Father. El único bueno es el Padre. So who do we think we are? Así que, ¿qué pensamos nosotros que somos?
I'm telling you, God spoke to me in these verses. Dios me habló a mí en estos versículos. I told him, God, why do I keep doing the same thing? Dije, Señor, ¿por qué yo sigo haciendo las mismas cosas? He helped me understand Ayúdame a entender what we're up against in this world. con qué estamos luchando en este mundo. Why is it a fallen world? Porque es un mundo caído. We chose sin long ago. Porque hace mucho escogimos el And ever pecado. since then, Y desde ese it has entonces been a lingering cloud ha sido una nube que no se quita until God said otherwise. hasta que Dios diga lo It contrario. held humanity captive Y Él ha mantenido a la humanidad cautivos through generations a través de to generaciones, try to destroy the original design of God. intentando de destruir el diseño original de Dios. Verse 4, Versículo 4. Satan says, Satanás dice, that the snake says, la culebra you will dice, certainly not die. cierto, no van a morir. This is the first time that the serpent actually says a blunt out lie. Así es cuando Satanás, aquí miramos la mentira de Satanás He's not just saying a question. sin vergüenza. Aquí ya no tiene pregunta. Ya es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. He has no shame. No shame. He says, you will certainly not die. No es cierto, no van a morir. The serpent said to the woman. La serpiente le dijo a la mujer, Verse 5, for God knows pues Dios sabe muy bien that when you eat from it, que cuando coman your eyes will be open de ese árbol se le van a abrir los ojos and you will be like God, knowing good and evil. y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Satan reveals here Satanás aquí revela his direct attack to the word of God. el ataque directo de la palabra a la palabra de Dios. He's also doing something very subtle. También está haciendo aquí algo muy sutil. He's telling Eve Le dice a Eva that God is probably trying to withhold something from her. que Dios está reteniendo algo de ti. You don't know evil? No, tú no conoces la maldad. Here's a chance to. Pues aquí está la oportunidad, Not just you'll know it, no solo de you'll conocerla, be like God. pero vas a ser ahora como Dios. Wouldn't you want to be like God? ¿Quieres ser como Dios? Knowing good from bad? Conociendo lo que es bueno y lo malo. God knowing evil El Dios conociendo la is maldad not the same thing as us knowing evil. no es lo mismo como nosotros conociendo la maldad. In other words, En otras palabras, God knowing evil Dios conociendo la maldad is like a doctor who knows cancer. es como el doctor que él conoce el cáncer. Us knowing evil Nosotros conociendo la maldad is like a patient who has it. es como el paciente que tenemos el cáncer. The doctor knows cancer. El doctor conoce el cáncer, He can even treat someone and help them through that journey. puede intentar ayudar y tratar a alguien en esa jornada, But it's not in him. pero no está en el doctor. We know evil Nosotros conocemos la maldad because it's inside of porque us. está dentro de nosotros. We can't look at evil from far away No podemos mirar a la maldad de and lejos say, I'm not going near there. y decir, oh, no me voy a acercar a ello, When we were born sinners porque nacimos pecadores through the trespasses of Adam, a través de la transgresión de Adán. we are born into it. Nacimos en el pecado. This is why Jesus says there is no one that's good. Por eso Jesús dice, mira, aquí no hay nadie, ninguna persona que es buena, The only good thing is the Father. porque el único bueno es el Padre. Man, God knowing evil is different. Que Dios conozca la maldad es diferente a But nosotros. here Satan tells this big lie Y aquí Satanás dice esta mentira más grande. that you will be like God. Vas a ser como I Dios. think about the people that strive for greatness, Piensa la gente que siempre quiere alcanzar las grandezas. to achieve things to glorify themselves. El poder a lograr cosas para glorificarse ellos mismos. This is a common issue that we have in our culture, Y ese es un problema común en nuestra cultura. especially in these influential cultures, Especialmente en esas culturas de influencia, where we have this illusion donde tenemos la ilusión that we are great because of how many people follow us. que somos exitosos por los seguidores. That we are great because we do like just perfect community service. O somos perfectos porque hacemos obras comunitarias. That we think that we're perfect because we come to church every week. Pensamos que somos perfectos porque mi atendencia a la iglesia está cada semana. And we think Y pensamos that we are more godly que somos más como Dios when we do good things. cuando hacemos buenas obras. Ultimately, Últimamente, to bring glory to ourselves. ¿para qué?
I'm nos not saying glorifiquemos. don't do good things. No estoy diciendo que no hagas buenas cosas. But if your good things are attached for you to glorify yourself, Pero si esas buenas dádivas son para que tú seas glorificado, so that you can walk around and say like, I did, para que tú camines y decir, yo hago esto, I have money, yo tengo dinero, I have a career, yo tengo una you carrera, don't. pero no. I am a good person. Yo soy una buena persona So that makes me better than others. y eso me hace mejor que los demás. This is a deception and a lie that the enemy gives. Esta es una decepción y una mentira que el enemigo ha puesto. Verse 6. Versículo 6. When the woman saw the fruit of the tree, La mujer vio el fruto del árbol she saw that it was good. She was convinced. y It dijo que era bueno. Ella ya estaba convencida. didn't take much, did it? No tomó mucho, ¿verdad? De ella. The devil was crafty. El diablo era astuto, He was crafty. muy astuto. He didn't even have to do much. Ni tuvo que hacer mucho. She was convinced. Ella ya estaba In convencida. verse 6, Versículo 6. she saw that it was good for food. Miró que el fruto era bueno para comer It was, look at this, pleasing to the eye. y era atractivo al ojo And also desirable for gaining wisdom. y también era deseable para adquirir sabiduría. The book of John explains this. El libro de Juan nos explica That Eve was tempted by the lust of the flesh. que Eva fue tentada por el ojo, She lust of the eye era la tentación del ojo and the prides of life. y el orgullo de la vida. The enemy is still attacking his people with these three things. Y aún el enemigo sigue atacando con estas cosas. He attacks you with lust in the flesh. Te ataca con la lujuria de la carne. Last time, me and my wife, La última vez mi esposa y yo we were driving to go to the grocery store, manejamos para ir al mercado. and we passed this entertainment center, adult entertainment Y center. pasamos por era un centro de entretenimiento de adultos. A strip club. Un strip club, pues hubieras dicho eso. Trying to paint A it all playground nice. for adults. And we passed by it, Y bueno, pasamos and it was packed. y estaba llenísimo. The building looked rinky dinky. En un edificio sucio, feo, It was packed. pero lleno. I mean, it looked like they were giving free money. Como que se andaban regalando dinero. And I told my wife, you know, that's a $1 trillion business Y industry le dije, ¿sabes qué? Esa es una industria de trillones de dólares. with no marketing. Y ni tienen que pagar para hacer anuncios ni nada. They don't got to pay for ads. Ellos no tienen que pagar para anuncios. Guess what? We go looking for it. Porque la gente va y lo Because busca. the enemy has deceived Porque el enemigo ha engañado us through the flesh. a través de la carne. The lust of the eye. Así que la lujuria del Oh, ojo. this sounds serious up until you realize you're scrolling on Instagram, Y eso es serio hasta que te das cuenta que estás en tu teléfono lusting over somebody else's relationship. y andas mirando la relación de alguien más o alguien más. Lusting over their house, and then you got your little man. Deseando la casa de ellos y pues yo I can tengo touch aquí. both ends of the wall here. Y en mi casa está tan chiquita, puedo tocar las dos paredes If somebody just moved into a mansion, y alguien acaba de entrar a una mansión, somebody just bought a new car, you're looking at it and alguien compró un carro nuevo you don't got enough for y gas. tú no tienes ni para la gasolina. We lust with our eyes all the time. Con nuestro ojo siempre deseamos o The things codiciamos that we don't have, las cosas que no tenemos and we don't pay attention to the generosity of God. y no ponemos atención a la generosidad de Dios And the pride of life. y el orgullo de la vida. I'm almost done. Ya mero termino. Whew, she not only ate it herself, but she went and go ahead and gave it to her husband. Bueno, no solo ella lo comió, sino que le dio a su esposo también. Because sin is contagious. Porque el pecado es contagioso. You can't. Sometimes it's just on you. Have you ever felt like you saw one ant and you feel like 10 of them on you? ¿No has mirado una hormiga tal vez y después sientes que tienes muchas sobre ti? You ain't got nothing, and you look crazy trying to shake off invisible ants. No tienes nada, pero según tú tienes las hormigas en tu cuerpo. But sin, El pecado, you get close to it. te acercas It a is él contagious. y se contagia. She gave it to her husband. Se lo dio a su esposo. Adam didn't ask no questions. You ever see those men who don't ask no, hey babe, whatever you want, just wait. Ay, ya ven esos hombres que no preguntan nada y todo lo que la esposa quiere. Happy wife, happy life. Esposa contenta, that's false harmony.
Absolutely. We should make a sermon out of it, Pastor. Sorry. Happy wife, happy life. That is the devil. Esposa contenta, vida contenta, eso no es del diablo. That's the devil right there. No, I'm not saying that your wife should not be happy No estoy diciendo que tu esposa no debe ser feliz, at the expense of you being miserable. pero tú eres ahora miserable, Something's got to give. Something's como wrong que there. si no, ¿verdad? Algo está malo ahí. Oh man, but Adam was not deceived. Pero Adán He was not deceived. no estaba engañado, He willingly ate of the fruit. porque voluntariamente comió del fruto, God gave him the commandment. porque Dios le dio a él el mandato. He wasn't like, oh man, she tricked me. Oh, ella me engañó a mí. No. He No. knew exactly what he was doing. Tú conocías exactamente That's lo que why when estabas God comes and haciendo. holds man responsible, Por eso viene Dios y hace el hombre he responsable. comes to the man Él viene al hombre primero and he says, where are you? y le pregunta, ¿dónde estás? Oh man. Verse 7. Versículo 7. I'm almost done, I promise. Ya mero termino. Then the eyes of both of them were open Y se le abrieron los ojos de ambos and they realized they were naked. y se dieron cuenta de su desnudez. So they sewed fig leaves together and made a covering for Cosieron themselves. hojas y se cubrieron. Here Adam and Eve, Aquí Adán y Eva, their eyes were finally open. los ojos por fin se les abrieron. And guess what? ¿Y saben qué? What the serpent said actually Lo, happened. lo que dijo la serpiente, They did gain the knowledge of evil, que sí tuvieron el conocimiento del bien y el mal. but the enemy left out a key Pero thing. el enemigo dejó algo muy clave aquí, That not only did it came with the knowledge of evil, que no solo vino con el conocimiento de la maldad, but it also came with the shame and the guilt. pero eso les trajo culpabilidad y vergüenza. Hence why they had to cover Y themselves. por eso se tuvieron que They cubrir. realized what had just Se happened. dieron cuenta que lo que acaba de pasar. You are never more in clarity in your mind Siempre vas a tener claridad en tu mente than after you sin. que después que pecas. I'm talking to somebody who's probably been here before. Yo like estoy me. hablando con alguien que ha pasado por esto. I'm talking about you just do the sin and you're like, why Acabas did de I do pecar that? y dices, ¿por qué lo hice? Why did I? Oh man, ¿Cómo again. llegué aquí otra I vez? failed again. ¿Otra vez fallé? Because the enemy will just use you up, Porque el enemigo solo te usa. and after he's done with Y you, cuando él termina contigo, shame and guilt come. viene la vergüenza de nuevo And guess y what la we try to do as culpabilidad. humanity? ¿Y qué intentamos hacer nosotros? We walk around life hiding it. Comenzamos a esconder lo que acabamos de hacer. Nobody's got to know about my private mess. Nadie tiene que conocer de lo que hago privadamente. Nobody's got to know about my addictions. Nadie tiene que conocer mis adicciones. And they try to cover Y intentan a cubrirlo. themselves, Se encubren ellos but mismos, can't cover the guilt and the shame they feel. pero no pueden cubrir la culpabilidad y la vergüenza que sienten. Here's another way that men fall. Otra manera que la humanidad cae. We fall Caemos when we are under the impression cuando estamos bajo la impresión that our works can save us que nuestras from sin. obras nos pueden salvar. Here Adam and Eve sowed something. Aquí Adán y Eva cosieron algo They worked to put something together y pusieron algo junto to cover their shame. para cubrir su vergüenza. But this still led them to hide from the Lord Y aún así se escondieron del Señor because it wasn't enough. porque no era suficiente. Many people think that sin is just sin and it don't harm nobody. Hay personas que piensan, el pecado es pecado y no lo estoy haciendo mal a nadie, But sin has a repercussion. pero hay consecuencias al pecado. And the enemy has lied, Y el enemigo ha mentido, making us believe haciéndolos creer, if it don't have to do with nobody else, then si no involucra a nadie más, this is just my secret. este es mi secreto. But if you were to tell your wife the truth, Pero si le dijeras a tu esposo la verdad, it might expose some things. vas a exponer ciertas cosas. If you tell your husband the truth, Si le dices a tu esposa la verdad, it might end things. tal vez va a ser el fin de algo. So we cover them. Así que lo que hacemos es cubrimos. Man, I'm telling you, this generation Esta generación has been very good ha sido muy buenos hiding. el saber esconder. The Bible says here that when they did this act, La Biblia dice que cuando hicieron este acto, they hid behind se trees. escondieron atrás de los árboles. They did the sin of a tree. El pecado del árbol, And then they hid behind the sin y después se esconden atrás de ese pecado, as if to think that
it would hide them from God. al pensar que esto me va a esconder de Dios. But nothing can be hidden from the Pero Lord. nada se le puede esconder al Señor. Nothing can be hidden from the Lord. Nada se le puede esconder al Señor. Verse 8. Verse 8. Versículo 8. The man and the wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden Escucharon el sonar del Señor caminando en el jardín. in the cool of the day. Estaba en lo fresco del día. They hid from the Lord Se among the trees of the garden. Dieron del Señor en los árboles en el jardín. I see in this verse Miro aquí yo en este versículo what some people look as the confrontation between God and man lo que personas dicen la confrontación entre Dios y el hombre. as a peaceful call. Piensan que es un llamado pacificador. God didn't come running, storming in, knocking down things and saying, like, where are you, Adam? Dios no entró enojado quitando cosas y diciendo, ¿dónde estás, Adán? He says he came in walking Él entró in caminando. the cool part of the day. Era en el día más fresco del día, parte más fresca del día, As if he was probably doing this over and over como que si él ya tenía haciendo esto día tras when he día, was in communion with humanity. cuando él estaba en comunión con la But humanidad. once sin came in, Cuando entró el pecado, it separated them. lo separó And he hid behind a tree, y se escondió atrás del árbol, which lead God to then say, que llevó a Dios decir, where are you? ¿dónde están? There was a disruption that happened between man and God. Había una interrupción entre Dios y el hombre A disruption that's happening today que aún hasta el día está pasando that is keeping us from the love of God. y nos está separando del amor de Dios. Because instead of running to God, Porque en vez de correr a Dios, we run away from Him. huimos de Él, We cover up ourselves nos cubrimos, instead of covering ourselves with the blood of Jesus. en vez de cubrirnos con la sangre de Jesús. This confrontation is not a harsh one. Aquí esta confrontación no es nada duro, Rather, it's of love and tenderness. es una de amor y ternura. When God was calling Adam, Cuando Dios llamaba a Adán, He knew exactly where they were. Él conocía exactamente dónde estaban. He wasn't actually trying to physically find them, hide and seek. Él no andaba jugando con ellos, Él conocía exactamente físicamente dónde estaban. It was a call to repentance. Él les estaba dando un llamado al arrepentimiento. God was giving Adam an opportunity Dios le estaba dando a Adán una oportunidad to come clean a poder venir claramente and ante say, Él. Lord, Es decir, Señor, I've messed up. he fallado. But Adam didn't do that. Pero Adán no hizo esto. He casted the blame on Él his wife. le echó la culpa a la esposa. And then on top of that, he says, Lord, it's the wife Y that you gave me. aparte dijo, es la esposa que tú me diste. He doubled, just blame people. Echando la culpa a todos. Blame her, Échale la culpa a ella. and you for giving me her. Y a ti también porque tú me la diste. It's funny because we do that. Que nosotros también hacemos lo mismo. We will blame everything else, Le echamos la culpa a todo lo demás. but not take responsibility and say, Lord, Y no I've tomamos messed up. responsabilidad y decir, Señor, yo he fallado. I know they did me wrong, but you know what, God? I fell. Yo sé que me hicieron el mal, pero yo It fallé. is on me. Está en mí ahora. So when God calls them, Cuando Dios les llama, it was a call to repentance. era un llamado al arrepentimiento. We fall when we fail to realize Fallamos cuando no nos damos cuenta that only Jesus can save us from the strongholds of que sin. solo Jesús nos puede ayudar de la atadura del pecado. So today, as you stand on your feet, Hoy te invito a que te pongas de pie. we are going to listen to the voice of God Vamos a escuchar a la voz de Dios coming in the cool part of today, que entra al día fresco como hoy. walking into your garden Él entra a tu jardín and calling your name, y Él llama tu nombre not to shame you. y Él no te quiere avergonzar. That's what the devil does, Eso es lo que hace el diablo. but to cover you, Él hoy te quiere cubrir. but to grace you, Él te quiere dar gracia but to remind you y te quiere recordar también that he loves you. que Él te ama. Adam and Eve didn't go looking for God. Adán y Eva no fueron buscando a Dios. He came looking for them. Él entró a buscarlos a I know that ellos. you think you came to church today ¿Tú piensas que tú viniste a la iglesia hoy to come look for God. a venir a buscar a Dios? But little did you know Pero no te dabas cuenta that you are here que estás aquí because God was looking for you. porque Dios te ha estado buscando a ti.
So in this moment, Así que en este momento, I'm going to read this last verse este último versículo, because we may be dealing with the repercussions porque tal vez ahorita estamos viviendo con las consecuencias of the sins of Adam. de los pecados de Adán. And that's how sin entered the world. Y así entró el pecado al mundo. And that's why you and I struggle. Y por eso tú y yo luchamos. And so because we're dealing with the Y repercussions, porque estamos tratando con esas consecuencias, God had a plan. Dios ya tenía un plan. And his name was Jesus. Y ese plan era Jesús. It's so beautiful. We're about to enter into Holy Week Estamos a punto de entrar a Semana Santa. to talk about the death and the resurrection of Vamos a Christ. hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Look at what Romans 5:15 Mira lo que says. dice Romanos And I'll 5:15. finish with this, and if we're going to end with an altar call. Y vamos a terminar con un llamado. It says, but the gift is not like the trespass. Pero el regalo no es como el transgresor, The trespass that happened in the garden. lo que pasó en el jardín. For if many died by the trespass of one man, Porque si muchos mueren por el transgreso de un hombre, how much more did God grace with the gift ¿cuánto más nos ha dado Dios con un regalo that came by the grace of the one man, que Jesus vino por la Christ? gracia de Dios?